Bienvenidos amigos, en esta ocasión voy a traeros un pequeño relato, bueno, pequeño, van a ser como 3 partes de un mismo relato, un todo que esta parte pertenece al libro que algún día publicaré, y veremos la parte final de esta. Es una historia independiente, no es un spoiler, es como que esta historia está encauzada en este universo y es sobre el rey Salomón. Así que espero que os guste, a ver qué os parece y ya me lo contáis. Os voy a leer uno de los capítulos y si os gusta pues leeré más. O no, depende. El capítulo se llama La clavícula menor y mayor del rey Salomón. Chon, chon, chon. Hacía ya bastantes veranos de la muerte de su padre. Ese niño gigante peculiar, hecho rey al derrotar a uno de los hijos de los Igigis. También se alejaba de su memoria en el tiempo cuando mandó ejecutar a su propio hermanastro, Adonías, por intentar apropiarse de un trono que no le correspondía. La guerra aburría soberanamente a Salomón. Eran tantas las batallas ganadas, las tierras conquistadas desde el valle torrencial de la frontera con Egipto hasta las orillas del Éufrates, y eran tantas las riquezas acumuladas en sus palacios, tanto el oro y las maravillas requisadas o regaladas de sus enemigos, tanto había sido el afán de acumulamiento, que Salomón sentía una enorme soledad en su corazón. «No hagáis lo que yo hago, hijo mío», aleccionaba a su adorado hijo Roboam y futuro heredero del trono. «Todas las riquezas de las que estamos rodeados, toda esta soberbia, no valen nada. Solo son objetos inútiles, sin más valor que el brillo que desprenden. Entonces, padre, ¿por qué os empeñáis en rodeados de todas estas arquitecturas y todas estas joyas? Por ignorancia, hijo mío. Ese es el mayor de los tesoros. Si lo hubiera sabido a tu edad, hubiera dedicado mi vida al estudio y la experimentación mucho más intensamente de lo que lo hago ahora. No hubiera perdido mi escaso tiempo en batallas inútiles de guerras donde los únicos premios eran tan solo riquezas. Padre, no conozco otro hombre más sabio que vos. Ni siquiera los ancianos que custodian la biblioteca se han leído tantos libros. ¿Cómo podéis decir que ignorancia?» Ambos salieron a uno de los patios del grandioso palacio, donde la noche era diáfana. Salomón levantó su mano hacia las estrellas y señaló: «¿De verdad creéis eso? Decidme entonces qué son esos luceros colgados del suspendido telar del cielo». «Son estrellas, padre». «Sí, obviamente, pero ¿qué son? ¿A cuánta distancia están? ¿Por qué se mueven todas en una sola dirección, pero hay otras que son errantes? ¿Se mueven ellas o nosotros? ¿Son otros soles o son solo luciérnagas suspendidas en el cosmos?» «Lo ignoro, padre». «Muy bien, hijo. Ahora me vais entendiendo». «Pero padre, eso es algo que ha de preocuparles a los granjeros y sus cosechas dependen de ello por las creencias de los ríos. Pero a vos, ¿qué os importa a vos esas luces en el cielo? ¿En qué os influyen? Son banalidades que os desvían de vuestras obligaciones terrenales». Salomón soltó una carcajada ante el atrevimiento e ímpetu de su hijo. «¡Cuánta razón tenéis, hijo mío! Puedo encontrar libros de los herbolarios para catalogar las distintas plantas y sus efectos de cura en nuestro cuerpo. Puedo encontrar escritos o pergaminos de técnicas en construcción de templos y palacios. Puedo encontrar tablillas de historia para no repetir los errores de nuestros ancestros. Pero esos son saberes terrenales. Esos los domino en su mayoría. En la curiosidad sobre lo que no es de este mundo lo que me inquieta. Es el conocimiento oculto que tan celosamente nos oculta nuestro Dios lo que no me deja salir de esta vigilia. Es la muerte la que me despoje de todo lo terrenal y lo humano que aquí se halla». «Pero padre, es ley divina. El humano nace, crece, se reproduce y muere. No se puede luchar contra eso. Yahvé y sus ángeles lo hacen. No envejecen, no tienen hijos. Deberían regirse por las mismas leyes de la naturaleza que nos regimos nosotros. Y sin embargo, ahí están, impasibles ante el paso de los siglos. ¿Por qué? Si os oyera Yahvé, os acusaría de hereje. ¿No era un Dios omnipresente y todopoderoso? ¿Dónde está ahora que acabo de pecar para castigarme?
De mis fraternales viajes a Egipto, allí conocí al faraón de toda esa maravillosa cultura. Ese ser es el mismísimo hijo de su Dios reencarnado en la tierra, y cada vez que muere, a la salida de la estrella de Sirio, resucita en el cuerpo de otro niño, y así 1 y 1000 veces eternamente. Yo no tengo ese poder ni reconocimiento, tan solo soy un ignorante de las cosas celestiales. De Egipto no pude traerme ese saber, tan solo una bella esposa. En ese instante, el gran rey Salomón fue requerido en la corte. Algo relativamente grave requería su atención. Un guardia fue quien avisó al soberano y se dirigió hasta la sala donde despachaba asuntos de estado. Un hombre, un viejo y estimado amigo de Salomón, pedía la desesperada ayuda del rey sabio. Ese hombre anciano no era más que el jefe de los maestros artesanos que construían el poderoso palacio solicitado por el mismísimo Yahvé. Junto a él acontecía un joven mozo de unos 14 años de edad, delgado, escuálido y débil, blanco y pálido como la muerte, y ojeras como si de un muerto viviente se tratase. «Mirad a mi hijo, sabio soberano, desesperado me hallo, mirad a mi pobre criatura». Salomón conocía de sobra a aquel muchacho. Era uno de los trabajadores asiduos del templo, enérgico y afanoso, aunque en las últimas fechas había estado algo ausente por padecimiento. «Desde luego, parecéis enfermo. Quizás deberíais seguir guardando cama. Mandaré a mi mejor médico para que lo observe con detenimiento. A juzgar por su rostro, parece de anemia. Falta de alimentos. Señor, no quiero contrariaros, y seguro que en gran medida tenéis razón, pero mi hijo está siendo devorado y carcomido por un demonio. Cuando mi hijo acaba su duro jornal y se dirige con su salario a mis aposentos, este ente le succiona la sangre por el dedo pulgar y le roba la mitad de su paga y comida. Mire su rostro, está alimentándose de él, y cuando es poseído por este ente, que yo mismo observé, tiene convulsiones y movimientos extraños, tales como caminar de espaldas durante varios metros. Temo por su vida, señor». Salomón, que estaba acompañado de su hijo, frunció el ceño, y él mismo dispuso a examinar al enfermo chico. Había visto a otros hombres devorados por el exceso de alcohol y otras sustancias cuyos cuerpos eran engullidos en parecida sintomatología, que bien podéis explicar también la falta de su sueldo, pero esas heridas en el pulgar quebraban su principal teoría. Salomón prometió estudiar la causa y ayudar al muchacho. Lo instó a su regreso a casa, pero que lo mantuvieran en importante vigilancia. Ordenó al joven que fuera bien alimentado, en especial con naranjas y frutos ricos en vitaminas. Cuando se despidieron de sus invitados, Roboam, el hijo legítimo de Salomón, preguntó inquieto a su padre: «¿Qué extraño suceso acontece a ese niño, padre? Nunca había visto a un vivo tan muerto en vida». Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. «¿Qué queréis decir, padre? No os entiendo. ¿Os acordáis cuando os leccionaba que os alejaréis de supersticiones y falsos mitos? ¿Que los demonios y djinns no existen? ¿Y no son más que una excusa para atemorizados y controlados del mismísimo Yahvé?» A Roboam se le abrieron las pupilas por el asombro. «¿Estáis diciendo que, en realidad, sí puede haber sido un djinn el culpable? ¿Por qué roba siempre la mitad y no toda su paga?» «Esa es una pista clara. Si fuera alcohólico o dependiente de cualquier sustancia alucinógena, su paga se reduciría a 0, no a la mitad. Solo una entidad parasitaria necesitaría que su víctima siguiera viva para poder seguir alimentándose de ella. Creo que es hora de emplazar al jefe y pedirle una explicación». Yahvé fue convocado a una reunión con Salomón. Si bien es cierto que el templo solicitado para los planes de Yahvé había sufrido algunos pequeños retrasos, tras tantos favores y órdenes acatadas, tras tantos enemigos y amigos asesinados en su nombre, Salomón pidió hablar y preguntarle por esas cuestiones sobre los demonios. Yahvé estaba demasiado ocupado en otros quehaceres de su existencia, así que mandó a su segundo al cargo, el arcángel San Miguel, comúnmente denominado como la voz de Yahvé. Yahvé hablaba por su boca. El arcángel, antiguamente llamado Ninurta, descendió sobre el caluroso y abrasador cielo de Jerusalén. Aterrizó en uno de los patios del gran palacio con su resplandeciente armadura, donde aguardaba impacientemente Salomón y a su lado su hijo Roboam.
¿Qué problema paleáis ahora? ¿No os hemos explicado con claridad los templos del plano y cómo debe ser construido? ¿Qué no entendéis ahora de estas anotaciones? Dijo anodino el arcángel: ya sabéis que la paciencia de Yahvé no es infinita. ¿Desde cuándo hay demonios parásitos en los muros de mis ciudades? Ninurta se mostró contrariado. No se esperaba en absoluto esa pregunta. ¿Demonios decís? Esa es una afirmación clasificada. Solo los más altos estamentos sagrados tendrían acceso a... Por favor, mis trabajadores están siendo succionados por unos entes que roban la mitad de su comida y la mitad de su dinero, y temo que la mitad de su sangre. Eso torpedea directamente tus órdenes de la construcción del templo. El bellísimo arcángel dudó. Se atusó su larga cabellera rubia y levantó una ceja de sus ojos azul claro. Nuevamente contrariado, repuso: sin duda, esos estigmas son de un demonio, posiblemente de Ornías. Si él está parasitando en Jerusalén, más como él vendrán a mamar de las ubres de sus habitantes. Ha de ser exorcizado y castigado. Yo mismo me encargaré de ellos y haré que se les quiten las ganas de volver a pisar Tierra Santa. No, interfirió Salomón, no ha de ser así. No puedo depender de vos y de vuestra inmensa magnificencia cada vez que un insignificante demonio aceche por mis calles. Esa no es misión del mayor de los arcángeles de Yahvé. Esa ha de ser mi misión. Enséñame, ilústrame en el conocimiento máximo para atarlos en las tinieblas. Ansío ese conocimiento sagrado para poder llevar yo solo los plenos planes de construcción de su templo a tiempo y no molestaros con minucias. Ninurta sonreía, sin duda valoró el ingenio de Salomón. Me recordáis a una vieja discusión en la noche de los tiempos, donde el Señor de la Luz ansiaba repartir su conocimiento con los humanos. Incluso se murmura que debajo de la Esfinge se hallan unas cámaras secretas, con todo su legado histórico, de cómo se construyeron las imposibles pirámides de Egipto. Sois muy osado de pedirme lo mismo. Fue castigado y relegado al inframundo. Vos ya sois rey de Jerusalén. ¿Qué necesidad tenéis? Quiero saber. Lo demás me trae sin cuidado. Solo son banales objetos. Ninurta negó con una sonrisa en la boca. Una lengua bífida surgió entre sus dientes momentáneamente afilados. No tengo forma de transmitiros todo el conocimiento del cosmos. Y si así fuera, vos enloqueceríais. El terror cósmico es demasiado para un simple ser humano, aunque pertenezca a las líneas de sangre de los dioses. Salomón se atusó la frondosa y negra barba, intentando tramar alguna treta en favor del acometido. ¿No tenéis tablillas, papiros o libros donde se recoja vuestra cosmología? ¿Tan complejas son para que un vulgar y humilde ser humano las comprenda? Ninurta afirmó con la cabeza y arrancó una de sus piedras de un color verde esmeralda de las que ataviaban y enganchaban en su dorada armadura, y la insertó en uno de los anillos que acarreaba en sus dedos. Vibraba en una perturbadora sintonía. En la piedra incrustada del anillo adornaba un extraño símbolo arcano. Una estrella de 5 puntas. Ninurta le hizo entregar a Salomón ese anillo. Si tan convencido estáis que albergar los conocimientos secretos de los dioses que vivimos en los cielos, pregúntalo a los que una vez fueron parte del Elohim. Ellos ya cometieron esa falta que a mí no me está permitida. Este anillo te ayudará a atarlos y a que te obedezcan. Sigue las reglas estrictamente y nada malo te acontecerá. Ninurta puso la mano sobre la cabeza de Salomón y con su energía estimuló la glándula pineal de Salomón, facilitando así que asimilara más conocimiento y una sensibilidad mayor para dominar el resto de los planos de existencia. Tras esto, Ninurta besó en el cuello a Salomón y comenzó a succionarle sangre. Salomón palideció blanco como un cadáver. Intentó resistirse. De este arcángel sobrenatural hacía estéril la resistencia. Salomón cayó al suelo conmocionado. Gritó de dolor ante el horror cósmico abierto ante sus ojos, su cuerpo herido, débil, molido y derrumbado, peor que si de una paliza hubiese sido sometido. Su hijo Roboam corrió asustado a socorrerle. No temas, pequeño, le calmó el arcángel con el título de San Miguel. Vuestro padre se recuperará en unas horas. Su mente prisionera de las limitaciones humanas ha sido liberada. Todas sus barreras espirituales han sido derrumbadas. La glándula pineal ha sido estimulada. El paso del tiempo no dañará su piel.
ni por la enfermedad será jamás tocado. Salomón, sin duda, será el más sabio de todos los humanos que hayamos creado. Él tan solo quería satisfacer los designios de Yahvé. No, vuestro padre ansiaba el conocimiento de la inmortalidad. Ahí tiene nuestra parte. El resto que le aguarda de la no vida también la ansiamos nosotros. Ninurta dio un extraño libro negro a Roboam, sin inscripciones en las tapas, sin ningún título. Roboam entendió que en él contenía multitud de hechizos y de información que no eran de este mundo. Y tras una bella sonrisa cómplice, el bello arcángel San Miguel, de un fuerte impulso con sus pies, saltó volando ante la atónita mirada del joven Roboam. El rey Salomón fue inmediatamente llevado al camastro de sus aposentos. Lucía muy enfermo, sudaba en abundancia y temblaba en espasmos de dolor. Múltiples médicos le reunieron para facilitar un diagnóstico, pero ninguna de las enfermedades encerradas en sus sagrados libros de medicina se parecía lo más mínimo a los síntomas del rey. «Su corazón apenas suena, debería estar muerto», susurraba un anciano médico mientras lo auscultaba. «Tiene una fuerte anemia, apenas hay sangre recorriendo sus venas», comentaba otro doctor más joven y asustado. «Miren sus pupilas, se dilatan de una extraña forma horizontal. Es imposible, quizás esté embrujado por otro de esos demonios de los que se hablan en las obras», le chillaba el tercero, completamente fuera de sí. El rey, que vomitaba cualquier comida que ingiriera y escupía cualquier líquido que bebiera, caviló seriamente que moriría al final del día. ¿Cómo era posible? ¿Acaso se había excedido en confianza con el arcángel y por eso había sido envenenado? Pidió cerrar ventanas y puertas. Sus ojos y su piel se quemaban con la más mínima brizna de la luz del sol. Esas voces, el aire lleno de gritos y aullidos que le hablaban, le murmuraban, no son de esta realidad. ¿De dónde emanan esas energías? ¿Es esto lo que insinúa aquel arcángel traidor cuando expuso que ningún humano estaba preparado para albergar la verdad? Siento a alguien observándome, un extraño ojo espiando, observando, analizándolo todo desde la punta superior de una enorme pirámide. Todo lo sabe, todo lo vigila. Salomón alcanzaba por un instante salirse de su cuerpo, verse a sí mismo tendido sobre el lecho mientras los médicos trataban de resucitarlo. Dudó si abandonar ese cuerpo. La luz de salida se apareció ante él. Si bien acontecía escoger entre el dolor volviendo a su cuerpo o la liberación de todo pensamiento y todo mal. El túnel de luz era más que tentador, sobre todo cuando los huesos le crujían en espasmódicos y terribles dolores inhumanos. Pero ceder todo su conocimiento, que se perdiera cuando estudió el cruzar ese umbral, ¿eso era lo que le retenía? Fue la visión de su hijo, asustado, observándolo todo desde una de las esquinas de la habitación. El rostro de pánico de su querido niño fue la última razón que lo detuvo. ¿Cómo iba a provocarle ese trauma a su hijo? Roboam fue quien le ató al plano de los vivos. Pasaron las horas, y poco a poco Salomón salvó su crisis. Las convulsiones cesaron, los dolores fueron paliados, incluso las voces de los muertos dejaron de hablarle. Y aunque la luz del sol todavía le era esquiva, pudo por lo menos dormir y descansar plácidamente durante un día entero. Cuando Salomón despertó, el mundo ya no era el mismo. Los objetos y los muros de su palacio parecían observarle, juzgarle incluso. Se movían, pero no se inmutaban. Algo que antes a todo humano se le escapaba, ahora él podía percibirlo. Era cuanto más curioso que pudiera oír los corazones de todos los seres que le rodeaban, que podían sentir el aliento manar de sus bocas e incluso el ruido de sus tripas retorcerse en sus estómagos, pero no podía sentir el latido de su propia circulación ni el hálito propio. Congelado en el tiempo parecía yacer su cuerpo, mucho más frío y pálido que el de cualquier otro humano, pero sintió que mucha más fuerza emanaba de sus brazos. ¿En qué me ha convertido ese maldito ángel? Yo pedí conocimiento, no una muerte en vida. Lo primero que hizo, tras tranquilizar a su propio hijo, asustado de cuanto había sido testigo, y tras reponerse medianamente de sus dolencias alimentándose de sangre de uno de los animales de su granja, fue dirigirse al modesto alojamiento del jefe de los artesanos. Y allí fue, acompañado de su fiel hijo y discípulo, que su anillo con su símbolo arcano
y dispuso a desentrañar la primera de las incógnitas de ese nuevo y vasto mundo desplegado ante sus ojos. Y habló con el anciano maestro de los artesanos. Sin duda su preocupación se había incrementado. El niño era atacado en las noches por un ente invisible, y su padre no podía hacer nada. La criatura era cebo de alimento para algo que no entendían. Salomón lo sentía. A su alrededor intuía esa presencia. Un espíritu hallado entre los dos planos, un parásito, un chupasangre. Salomón dibujó un enorme símbolo arcano, o petanpa, en el suelo. Usó tiza blanca y esas líneas servirían como cárcel para el ente. Preparó un jarrón especial a su lado y colocó al niño, tumbado en el centro del símbolo dibujado. Salomón había devorado en una sola tarde ese oscuro libro dejado por Ninurta. Era un manual de instrucciones para convocar y aprisionar a los demonios. Su información era tan valiosa como desconcertante, y más cuando vio que la mitad del libro estaba en blanco. Obviamente era Salomón quien tenía que terminarlo. Salomón encendió unas velas alrededor del pentagrama, perfumó con incienso la estancia y se dispuso a nombrar con el poder de la palabra los hechizos acaecidos en aquel manuscrito. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, dígnate a bendecir estas especies odoríferas para que puedan recibir fuerza, virtud y poder para atraer a los buenos espíritus y para que desvanezcan y hagan retirarse a los fantasmas hostiles. Por ti, oh Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yo te exorcizo en el nombre de Dios, oh espíritu impuro y sucio, tú que eres un fantasma hostil, para que dejes este perfume, tú y todos tus engaños, para que pueda ser consagrado y sacrificado en el nombre de Dios Todopoderoso. Que el Santo Espíritu de Dios conceda protección y virtud a aquellos que usan estos perfumes, y que los espíritus y fantasmas hostiles nunca puedan entrar en él, por el infalable nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Oh Dios, dígnate a bendecir y santificar esta criatura de perfume, para que sea un remedio para la humanidad, para que la salud del cuerpo y el alma, por la invocación de tu santo nombre, que rodas las criaturas que reciben este olor del incienso y estas especies reciban salir del cuerpo y del alma por el que has formado en las edades. Amén. Tras estas palabras, Salomón roció el perfume del incienso con aceite y agua consagrada sobre el tumbado niño. Fue inmediato. Según las gotas del agua consagrada rozó la delicada y pálida luz del niño, una horrible criatura emergió de su cuerpo. Era un ser semietéreo, de cabeza de león grotesco, garras por manos, unas alarmantes alas rotas y una larga cola enroscada a la garganta del niño. Salomón, en cuanto lo vio, se dispuso a usar el sello de su anillo y apuntó con él a su presa. Aquella criatura se revolvía y luchaba inútilmente para escapar de la prisión construida. Se enzarzaba y golpeaba la invisible correa que le había puesto Salomón. ¿Cómo osáis, humano desagradecido? Os devoraré las entrañas, soltadme inmediatamente. Chillaba y gritaba aquel ser venido del mismísimo Hades. Obedece mis órdenes, mira este anillo, mira este sello y entenderás quién me ha dado el poder para que te sometas a mí. Aquel ser felino palideció cuando vio el sello en el anular de Salomón y quedó congelado por el miedo. ¿Quién sois que tenéis el poder de la palabra de Yahvé? Las preguntas las hago yo. ¿Cuál es vuestro nombre? La criatura intentaba resistirse a responder, pero Salomón apretó más fuerte con su anillo, obligado y forzado más a aquel ente. Ornías. Salomón apuntó su nombre en el libro negro y siguió preguntando. ¿Qué apuntáis? No podéis transcribir mi nombre. Podría ser usado en mi contra. Liberadme, por favor. Os daré todo el oro y plata de la tierra. Ya tengo suficiente oro y plata. Lo que quiero es información. El niño seguía como dormido, inmóvil y rodeado del símbolo arcano y atravesándolo etéreamente.
aquella extraña criatura. Tanto Roboam como el padre del muchacho se encontraban tan estupefactos que no se atrevían ni a articular palabra. ¿De dónde venís? Soy de la constelación de Acuario y se me conoce comúnmente como la llama ardiente o el fuego ardiente. En una ocasión me aparecí ante un mortal para entregar una serie de códigos de conducta. ¿Volverás a invadir el cuerpo de este muchacho o de cualquier otro? Desde luego. ¿Cómo puedo evitarlo? El demonio soltó una carcajada cínica. ¿Cómo evitar que el león cace una gacela o que un conejo se nutra de una planta? Así nos alimentamos y así vivimos. ¿Quieres ciertamente que libere el yugo de esta correa que te he colocado? Lo haré si haces 3 mandatos. Os escucho. Primero, dejarás en paz a este chico y no volverás a alimentarte de él ni de nadie de esta ciudad. Si no, volveré para invocarte y te entregaré a San Miguel para que seas eternamente castigado. Segundo, ayudarás a los artesanos en la construcción del templo de Yahvé. Tercero, traerás aquí mismo, ante mi presencia, a tu señor. Ornías volvió a jactarse airadamente del soberano. ¿Qué os hace pensar que tengo el poder o la habilidad para traer a mi señor ante vos? Hacedlo o os pasaréis la eternidad dentro de esta vasija, que luego sellaré y eternamente yaceréis en ella. Ornías se calló, meditó durante unos segundos y luego negó con la cabeza. Con gusto me apartaré de ese mocoso y con gusto os ayudaría en la edificación de ese templo, si con ello obtengo mi libertad y mi perdón. Pero traeros ante vos el gran príncipe o rey de los demonios, Belcebú, el ángel de más alta alcurnia, el que fuera primer ángel de Jehová, el lucero del alba o estrella de la tarde. No tengo ese poder. Salomón, o Jedidías, o Sulayamán, como le llamaban en otras culturas, hizo algo impensable para cualquiera. Se levantó y sacó de su anular el brillante anillo que sujetaba la correa de aquel ente, y se la ofreció a Ornías. Las barreras de protección se derrumbaron, y la propia correa desapareció del cuello de aquella malfornada bestia. Roboam soltó un grito intentando advertir a su padre. ¿Estaba loco acaso? ¿Por qué lo libera? ¡Los matará a todos! Ornías lo observaba de arriba a abajo. Dudó de su próximo movimiento. No dudo de vuestra palabra. Traer a ese señor vuestro ante mi presencia y devolvedme mi anillo. No tengo intención de lastimar al Señor de la Luz. Solo deseo parlamentar. Ornías agarró ese anillo y desapareció de entre las sombras. ¡Padre! ¿Qué habéis hecho? Habéis liberado a ese ser y regalado ese anillo. No lo volveréis a ver jamás. Ha sido algo impropio de vos. ¿Por qué he de dudar de la palabra de esa entidad? Pude sentir con mis nuevos ojos que Yahvé me ha dado que ese ser no es distinto al arcángel San Miguel ni más malvado. Tan solo se hallaba en el bando perdedor, y cuando me miró a los ojos supe perfectamente que no me traicionaría. Creedme, hijo, él temía más a San Miguel y a su sello que nosotros a él.